Hola chicos y chicas, bueno, prometí un vídeo de desmonizar mecánicos. Prometí un vídeo en el cual os iba a hacer un pequeño tutorial, unas pequeñas instrucciones, una pequeña guía sobre los mecánicos. Y aquí está. Así que, ¿queréis saber más? ¿Queréis? ¿Os interesa el tema? No os mováis de ahí. ¡Vamos a ello! Bueno, pues así es, ya lo dije en el primer vídeo que hice este año, dije que iba a hacer un vídeo, que el siguiente vídeo iba a ser de desmonización de mecánicos. ¿Qué es esto? Vamos a quitarle los demonios a los mecánicos, vamos a... Esto de que siempre estamos diciendo los revisores, qué malos que somos, por cierto, siempre estamos diciendo no toquéis los mecánicos, jaca, peligro. No, vamos a ver, no, señores. Yo cuando empecé a vapear, empecé con una Ego, ¿vale? Empecé con una Ego y una mini Pro Tank. Sí. A los 15 días eso se me quedó muy pequeño y dije, esto no puede ser, necesito algo más contundente. Y sin tener yo mucha idea de vapeo, de hecho ese mini Pro Tank y esa Ego me las compré consultándole a Julio Ruades, al señor mono vapeador. Él me recomendó ese equipo y yo me lo compré. Pero se me quedó pequeño y así me tiré a lo loco, vi una revisión también del mono de el Nemesis de Admo Mizani y dije, a Nene le gusta, pues el nene se compró un Nemesis de Admo Mizani en aquella época de Fastec. Y junto a ese Nemesis me compré un Kaifun Lite. Era el conjunto perfecto para esa época. De hecho, estaba considerado casi, digamos que un equipo avanzado. Yo no tenía ni zorra idea. Perdón mi vocabulario. No tenía ni puñetera idea de lo que estaba haciendo, ni de lo que tenía. Pero bueno, a base de ver vídeos y a base de trastear y de hacer burradas, porque también hice muchas burradas, pues fui aprendiendo. Y ahora es un poco hipócrita que diga que tener cuidado con los mecánicos, si no sabéis lo que hacéis. Digo que es un poco hipócrita porque yo no tenía ni idea de lo que hacía. Y encima yo usaba baterías, bueno, en realidad usaba unas Panasonic ICR, o INR, no recuerdo exactamente, que eran de 15 amperios o 20 amperios, que no sé por ahí, 15 o 20 amperios. La verdad es que esas las compré porque las vi recomendadas en un foro. Y dije, bueno, pues vamos a comprarlas. Y luego me di cuenta que eran recomendadas para electrónicos. Electrónicos de aquella época que eran 20 vatios. En fin, que yo os estoy contando toda esta historia para que, bueno, pues para intentar guiaros un poco, ¿vale? Os cuento lo que me pasó a mí, cómo fue mi inicio en el vapeo y con los mecánicos sobre todo. En fin, que yo tenía esas baterías de 15-20 amperios y las utilizaba, bueno, también hay que decirlo, es que las utilizábamos con resistencias de 0,8, 0,9, de un ohmio, incluso de 1,6 ohmios y una single coil, porque es que era lo que entraba en aquellos atomizadores. Muchos no conoceréis el pasado del vapeo, o los inicios del vapeo. Bueno, yo tampoco soy muy viejo en el vapeo, pero, estos equipos hoy en día son muy obsoletos. A lo donde quiero llegar es que, bueno, yo aprendí un poco trasteando. Mi primer dual coil fue un atomizador de dripeo llamado Origen. De hecho, no hace mucho salió un Origen V2, que también era un muy buen atomizador de dripeo, un Flower Chasing. Y pues os podéis imaginar el Origen V1. Eso era un atomizador con dos resistencias en vertical, unas piscinas abajo enormes y era un flower chasing total, o sea, el agujero máximo de ventilación, la entrada máxima de ventilación, creo que eran 0,5 milímetros en cada lado. O sea, eso era de risa, era de risa. Y sacabas unas vaporadas que flipabas, decías, ¡hostia! ¡Qué burrada! Claro, tú te lo pones en comparación con un alto de ahora y te descojonas. Pero eso es un flower chasing en esencia pura, porque luego tiene unos agujeros que no entraba ni una aguja de una jeringuilla, era alucinante. Bueno, lo que ha avanzado la cosa. Me estoy poniendo un poco melancólico y recordando en aquellos inicios. Seguro que si me pongo a buscar, tengo por ahí ese Origen. El Nemesis lo tengo ahí encima, o sea, eso ya os lo digo yo. Lo tengo seguro. En fin, y el Nemesis es un atomizador que le gusta, un mod que le gustaba a todo el mundo. Era un mod mecánico, modular, que lo puedes poner baterías desde 18.350 hasta 18.650, pasando por supuesto por la 18.500 o 450, no me acuerdo.
Bueno, las dos podías ponerlas, porque tenía un montón de módulos y podías cambiar, y no era como ahora que es un tubo con 1850 y ya está, no, podías hacer un montón de conjuntos. De hecho, buscar fotos, por ejemplo, poner en Google Roampec, acabado en K. Es mi cuenta que tenía yo que sigo teniendo en el foro del mono, y encontraréis fotos mías, hechas por mí de aquella época, de conjuntos del Nemesis con 18650 y un Calful Light en versión mini, adaptado a versión mini. Y era una cosita súper enana, súper curiosa. Venga, va, que me enrollo mucho para lo que os vengo a contar. Os quiero hablar, os voy a enseñar, en modo macro os voy a enseñar baterías, os voy a enseñar distintos pulsadores. Voy a apagar las luces del cacharro este. Vale, distintos pulsadores y distintas cosas porque quiero orientaros un poco. Vamos a orientaros un poco. Me habéis hecho muchas preguntas, me habéis preguntado. Oye, que es que tengo entendido que una batería dura media hora en un mecánico. Oye, que es que tengo entendido que estar vapeando con una resistencia de 0,10 en un mecánico es muy peligroso. Todo bien hecho o mal hecho. Si haces las cosas bien, todo te sale bien. Si haces las cosas mal, todo te va a salir mal. Me explico. Si tú metes una resistencia de 0,10, voy a ponerte, por ejemplo, una dual coil en un atomizador de dripeo, me da igual cuál uses, un atomizador cloud chasing, que seguramente si estáis viendo este vídeo lo que queréis encontrar, cloud chasing. Si metes una resistencia, digamos, una parallel coil con SS de 0,40, no, vamos a poner un poco más, de 0,60, en molde de 2,5 y 4 vueltas, tenéis una 0,10 aproximadamente, una 0,15, anda por ahí la cosa. Si esa resistencia la vais a mover con unas baterías Trustfire o Nisu las conoce, podéis tener un problema. Podéis tener un problema de que se caliente la batería, de que esa batería al calentarse expulse gases. Esos gases no son fríos, salen muy calientes. Os podéis quemar. Puede ser que la batería la hayáis colocado de la forma errónea. Colocar las baterías en un mod mecánico tiene su historia, tiene su porqué y tiene su forma de colocarlas. ¿Qué más? Puede que incluso esa batería llegue a arder, ¿vale? Pues puede ser peligroso. Os seguro que conocéis el vídeo este del Playground, de esta revista sensacionalista que hay en Facebook, que baterías explotando por todos los lados. Bueno, muchos de esos vídeos eran un erróneo, o sea, un uso incorrecto de las baterías. No eran cigarrillos explotando, no eran mods explotando así porque sí, ¿vale? La inmensa mayoría eran baterías que llevas en el bolsillo con unas llaves y hacían un corto. Eso ha ocurrido mucho, por desgracia. Pero no son errores de los mods, o no son errores de los cacharros. Son, como siempre, y la gran mayoría de las veces, errores humanos. Hay una cosa que dicen mucho los informáticos. El mayor problema de un ordenador es el usuario. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. El mayor problema de los cigarrillos electrónicos, de los vaporizadores personales, de los mods, de los cacharros, llamémoslo como quieres, el mayor problema que tienen somos nosotros. Ellos por sí no hacen nada. En fin, vamos a pasar al modo macro. Os enseño distintos mods, distintos cacharros que tengo por aquí y os explico un poquito más. Y también quiero hablaros de baterías, por supuesto. Sentaros, poneros cómodos. Ya veis que me estoy empezando a enrollar, lo siento mucho. Poneros cómodos, pillaros unas palomitas, unas pipas, que esto se va a alargar todavía más. ¡Vamos al modo macro! Bueno, veis que tengo aquí unos cuantos mods. Vale, tenemos sobre todo... bueno, son todos mods mecánicos, básicamente. Este es un mod mecánico con protecciones electrónicas, pero sigue siendo un mecánico. ¿Por qué tengo aquí tantos mecánicos? Bueno, tantos, que tampoco son. Tengo en total 5 mecánicos y un mecánico con protecciones electrónicas. ¿Por qué tengo estos 5? Bueno, pues porque son básicamente lo mismo en distintos conceptos. Aquí, por ejemplo, tenemos un Sub-Zero, que podemos utilizarlo tanto como híbrido
que un mod híbrido, os lo voy a explicar más claramente con este VGOT. Un mod híbrido básicamente es conexión de atomizador directa con la batería. Aquí, como podéis ver, hay un agujero donde está la rosca 510. Voy a quitar este pulsador para que podáis ver que se ve directamente ahí. O sea, yo meto aquí la batería. No tengo una batería, por cierto. Tengo que tener por aquí una. ¿Dónde está mi batería? Aquí. Mira, yo meto aquí una batería y directamente lo que aquí vemos es la batería. Si ponemos aquí el atomizador, va a hacer contacto directo con el polo de la batería, ya sea el lado que tengamos puesto, positivo o negativo. Esto es un mod con conexión híbrida, ¿vale? Por otro lado, un mod con una conexión que no es sería un mod normal, sería este. Aquí tenemos un mod que tenemos una rosca y ahí en el fondo vemos un polo. Vale, perdonadme que este esté un poco sucio, es cobre y se ha manchado, y bueno, tiene pátina. Pero bueno, como os comento, aquí tenemos un mod con un conector, con una rosca 510 y directamente un polo. Voy a quitar el cabezal, quitamos el cabezal y podéis comprobar que aquí tenemos un polo regulable en altura. Esto es un polo flotante y además regulable en altura. Bueno, no me voy a poner a explicar todos los detalles de todos los mods, porque esto sería os voy a explicar básicamente pues, los conceptos básicos. Mayores diferencias, entre ellos, pues la principal es esto, conexión híbrida o conexión a través de polo. Como os comento, conexión híbrida, conexión a través de polo. Por ejemplo, este es un mod híbrido. Aquí tenemos un conector, otro atomizador otro mod con conexión a través de polo. Esto lleva una rosca 510 con un polo. Bien es híbrido exclusivamente solo con su atomizador, ¿vale? O con su cabezal, que lo tengo por ahí. Pero la conexión híbrida es solo con su atomizador. Esto es un atomizador propietario y tal que así. Este puede parecer que también es un atomizador propietario, pero no. Esto es un atomizador. A ver, perdonadme, a ver si lo consigo sacar así. Vale. Esto, bueno, es un conjunto, pero sigue siendo lo mismo. Un atomizador con conexión híbrida. Esto es un atomizador normal y corriente. En fin, esa es la principal diferencia de unos u otros. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más seguro? En cuanto a seguridad, siempre van a ser más seguros los que tengan cabezales y polos, pues por ejemplo estos dos polos flotantes, que tengan unos polos. Estos siempre van a ser más seguros. ¿Por qué? Porque los atomizadores no siempre están preparados. Se me ha apagado la luz. Problemas técnicos resueltos. En fin, como iba diciendo, los atomizadores no siempre están preparados para las conexiones híbridas. Y me voy a explicar un poquito más. ¿Vale? Aquí tengo un atomizador. Este es el cabezal de este mod. Y aquí tengo un atomizador y os voy a enseñar un pequeño detalle. No siempre todos los atomizadores, voy a hacer zoom aquí, podéis comprobar, vale. Polo negativo es la rosca, bueno, vamos a llamarlo que esto es un polo, no vas a decir, porque en mod mecánicos, bueno, puede variar. Pero vamos a ver, en la parte exterior, en la rosca está, con la mía un poco sucia, en la parte esta de fuera es un polo y este es otro polo. En ocasiones ocurre que este tornillo, el que siempre llamamos polo positivo, está al mismo nivel que la rosca. Por lo tanto, esto en un mod híbrido, como puede ser este, va a hacer contacto directo con la batería. Va a hacer un contacto completamente directo. Mirad, aquí yo si pongo esto, solo hace contacto el tornillo. Pero sin embargo, si este tornillo está a ras de la rosca, va a hacer contacto todo. Y si hace contacto todo, estamos provocando un corto. Corto que va a sufrir la batería. La que se va a calentar, la que nos va a causar muchos problemas. Por lo tanto, de ahí que diga que siempre es mejor un cabezal con un polo. ¿Por qué? Porque el polo es bastante más estrecho que la rosca y siempre queda centrado y es muy complicado, muy difícil que haga un cortocircuito. Por lo tanto, primer detalle a tener siempre en cuenta al utilizar mods híbridos, mirar el polo
el polo tiene que sobresalir siempre. Si no sobresale, no es un atomizador apto para usar en mecánicos. Vamos a quitar zoom. Vamos a seguir aquí rajando sobre los mecánicos. Venga. Bueno, creo que ya ha quedado claro por qué un mod con cabezal es más seguro que un mod híbrido. Vamos a ver. Luego, temas que lo hacen también variar mucho los mods. Tema pulsadores. Aquí es donde entra, sobre todo es donde van a cambiar los diseños. Voy a apartar este porque suele ser un electrónico, un pulsador diferente. Pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y todos tenemos con un sistema diferente. Bueno, básicamente este y este, bueno, estos tres llevan el mismo sistema, básicamente. Bueno, estos cuatro, digamos que tienen el mismo sistema. Este es el que lleva un sistema diferente. Y hablando en temas de seguridad, yo diría que el más seguro probablemente sea este. Bueno, este sistema, que es el más antiguo, los que llevan estos, sería el más seguro de todos. Porque, bueno, ¿cómo funciona este sistema? Ahora os voy a quitar un par de pulsadores, voy a quitar este también, y os voy a enseñar distintas cositas, curiosidades. Mirad, voy a enseñar estos tres pulsadores. Básicamente todo es lo mismo. Apretas el pulsador, sube ese tornillo y hace contacto con la batería. En este ocurre exactamente lo mismo. Ahí lo podéis ver. Y en este ocurre exactamente lo mismo. ¿En qué se diferencian estos tres pulsadores? Bueno, aquí tenemos el ajuste de baterías. Este ajuste de baterías de este mod se hace para ajustar la altura de la batería, porque aunque todas son de 18650, no siempre llevan la misma altura. Y hay que ajustarlas. Bueno, pues este ajuste de batería se hace gracias a este del ring, que si lo giramos, sube o se cae, se va a quedar al suelo, o baja. Voy a cogerlo. Vale, ya está aquí. O baja, como os comentaba, bueno, no hace falta tirarlo al suelo. O bien lo giramos hacia la otra dirección y baja. Ahí estamos. O baja, haciendo que pues la batería quede presionada contra la parte superior, contra esa parte donde está el polo del atomizador. Este es un ajuste manual que es un poco cojonero, vamos a decirlo así, que es un poco cojonero. Este, que es el del VBot, tenemos un ajuste diferente y para mí es el más cómodo que hay ahora mismo. Simplemente es este del ring. La idea es la misma que esta, solo que aquí lleva debajo del ring un pequeño muelle. Si aprietas, baja el solito. Por lo tanto, a la hora de meter la batería solo tenemos que apretar y él bajará y ajustará la batería perfectamente. Es el más cómodo que he encontrado hasta la fecha. Y luego encontramos este otro. Ese del ring no se mueve para nada. El ajuste de baterías en este mod, este ajuste de baterías se hace poniendo la batería. Vamos a poner la batería. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a poner la batería. Aquí la batería. La metemos. Y ahora es cuando viene el ajuste. Vamos a quitar el cabezal. Vamos a quitar el cabezal. Vamos a coger este atomizador que tenemos aquí. Vale. Más que nada para que sean un poco más iguales. Estos son 23, estos son 22. Bueno. Ponemos este atomizador. Apretamos aquí porque esto lleva... Voy a desmontarlo para que lo podáis ver. Mirad. Lleva esto, que es lo que va a hacer contacto con el polo positivo, y esto es flotante. Por lo tanto, esto toca enroscar aquí este polo, así, enroscando. Hay que hacer presión para que haga el contacto, ya está hecho. Y ahora es cuando viene la verdad. Ahora es cuando viene la hora de verdad, hay que ajustarlo. Vamos a meterlo un poco más y apretar aquí. Apretamos. Y listo. Esto está listo para funcionar. Por suerte, en concreto este mod, al apretar, al hacer fuerza el polo contra la batería, el mismo polo empieza a girar y se ajusta solo. O sea, si yo lo dejo un poquito más levantado, estaba ajustado como he podido ver, si lo dejo un poquito más levantado, lo vuelvo a poner, vuelvo a apretar
Mira, ahí ha hecho contacto el polo, ya lo noto. Sigo apretando, se ajusta y ajustado. Ahí está. Y luego tenemos, por último, este mod es mítico. Esto es un Stingray que lleva un cabezal igual con un polo, pero este polo es flotante. Mirad, lo empujo. Este es que tengo con otro polo flotante, ¿no? Que tengo otro que tiene el polo barrosca. En fin, lo pongo. Estos son los dos clones. Los dos son dos clones. Y uno iba con el polo a rosca y otro con el polo flotante. Este con el polo flotante, exactamente. Aprietas, el polo se va a su sitio. Desenroscamos el pulsador. No os asustéis ahora por lo que vais a ver, pero este mod tiene mucha batalla. Que por cierto, esto es una modular, no me acuerdo. Mira, esto tiene mucha batalla. Ponemos aquí nuestro cabezal. Voy a recuperar mi batería que está aquí. Recupero mi batería. Ponemos por aquí la batería. Por cierto, la ventilación de este está en el pulsador. Sí, está en el pulsador. Vale, estoy haciendo una cosa mal. Polo positivo siempre hacia la ventilación. Luego os explico el porqué cuando entremos en la parte de sección de baterías. Enroscamos el pulsador, si quiere. Este cobre ya lleva mucho tiempo, mucho trabajo. Jolín, pobrecito. Ay, pobrecito Stingray. ¿Qué de trabajo llevas y qué de horas has hecho? ¡Vamos, hombre! Verás tú, como al final te estampo. Tú no llegas a mañana. Ahí está. Muy bien. Y el ajuste se hace aquí, así. Ya está, ajustado. Y bueno, este para que no funcione, para que esto no se pueda activar, lleva un bloqueo. Se baja esta anilla y esto está bloqueado. En fin, esto es otro sistema diferente. Son sistemas antiguos que funcionan y no van nada mal. Tema como detalle, os diré. ¡Leche! Como detalle os diré que esto es un mod modular en el cual podríamos quitar esta parte, por ejemplo, meter una batería 18350 y dejar el mod así, en un tamaño así. O esta parte también se divide y podemos utilizar una batería 18500. En fin, esto simplemente os lo he dejado como detalle. Vamos a apartar esto de aquí, apartar esto de aquí y bueno, os he enseñado estos pulsadores. Este creo que no necesito enseñaroslo, le he hecho la revisión hace muy poco, pero bueno, como detalle os enseñaré que se puede. Este pulsador es muy diferente debido a que este pulsador no mueve nada que haga contacto directo con la batería. La batería está haciendo contacto siempre, tal y como está ahora mismo, está haciendo contacto siempre. Si yo por un casual ahora mismo hiciese una cosa que no se debe hacer, es, por ejemplo, utilizando el propio muelle. Vamos a ver. Ahora mismo estoy cerrando. ¡Hostia, cómo se calienta! Vale, ¿ves por qué no se debe hacer? Porque se calienta mucho el muelle. Pero vamos, cerrando el circuito, esto cerraría el circuito. El muelle simplemente es para ayudar a que el pulsador vaya, que es el pulsador, vuelva a su posición. El pulsador simplemente funciona expandiéndose. O sea, son 4 piezas en forma de quesito que apretando pues se expanden y cierra el circuito. Vale, este es el pulsador. Una vez montado y una vez sin tocar tal, que está bien montado, yo considero que es uno de los pulsadores más seguros que existen a día de hoy. También es seguro por otro motivo. Como podéis ver, para pulsar para hacer funcionar este pulsador hay que meter el dedo aquí y hacer un poco de fuerza. ¿Vale? Pues nada, yo creo que he dejado bastante claro el tema de los mods, distintas clases de mods y distintos pulsadores.
Vamos a hablar un poquito de qué pasa con las baterías. ¿Cómo colocar las baterías? Porque os he dicho que llevan posición. Bueno, os voy a explicar un pequeño detalle que tengo. Por desgracia no tengo ninguna batería sin el film y no voy a abrir una, la verdad. Pero bueno, os explico cómo es esto. Esto es una cápsula metálica, toda está hecha de chapa. Es como un cartucho, vamos a decir así. Es un cartucho, el cual por aquí está todo completamente sellado. Es todo una chapa moldeada con esta forma. Hasta aquí, aquí va abierta. Aquí va sellada con una máquina que hace presión y lo sella. Y el punto más débil de una batería es esta unión que hay aquí. Esta unión entre la chapa... Perdón un segundo. Bueno, perdóname, pero es que aquí las ambulancias ponen las sirenas hasta para ir a comprar el pan. Como os iba diciendo, la parte más débil, la unión más débil, el punto más débil, más endeble de una batería es justamente debajo de este aislante blanco. En este caso es blanco, otras cosas es negro. Justo ahí debajo hay un aislante que separa el polo positivo negativo, que es esta parte. De hecho, si quitas esta protección es todo polo negativo, con el polo positivo. Aquí hay un aislante y es la unión, o sea, la parte más endeble, la parte más fácil, menos resistente de todo el conjunto de la batería. Si tiene que expulsar gases, si tiene que explotar, siempre lo va a hacer por esta parte, por debajo de este aislamiento. Incluso por esos agujeritos que están ahí, que son agujeros de ventilación, no son adornos, son agujeros de ventilación, expulsaría gases por ahí. ¿Por qué explico y por qué digo que este polo positivo orientado siempre hacia la ventilación? Pues para facilitar esa expulsión de gases. Por ejemplo, en este mod, la expulsión de gases, la ventilación, está aquí arriba. Esos 4 agujeritos, en estas 4 ranuras, es para expulsar gases. Si lo tienes aquí montado, el atomizador puesto expulsaría gases por esas ranuras. Este es el caso de ese mod en concreto. Este otro, veamos, este otro lo tiene en el pulsador está aquí. Y aquí tienes los agujeros de ventilación muy pequeñitos, por cierto, estos 4. Pero ahí está por lo tanto, tendrías que poner el positivo aquí. Por si tiene una fuga de gases, que expulse gases por ahí. Caso más curioso, el VGOT. Mira dónde tiene la ventilación, por todo el mod. ¿Dónde quieres poner el positivo? Bueno, pues aquí es donde te venga un poco en gana. Porque aparte de ese agujeros de ventilación, ¿veis? Ahí están todos los agujeros de ventilación, aunque este queda tapado, curiosamente, casi tapado. No queda casi tapado. En fin, puedes ponerlo tanto arriba como abajo porque va a expulsar gases por aquí, por el lateral, si tiene algún tipo de problema, o sea, hacia arriba o hacia abajo, donde tú quieras. Y por ejemplo, este otro, que ves que no tiene se ve que no tiene ningún agujero de ventilación, en realidad sí que los tiene. Están justamente en los bordes de este pulsador. Por lo tanto, agujero de batería positivo hacia abajo, hacia el pulsador, para facilitar esa salida de gases. Si lo ponemos hacia arriba, la propia batería hace de tapón y no va a salir gases. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un proyectil en potencia. Tenemos un proyectil en potencia. Imaginar que yo pongo esta batería así, con el positivo hacia arriba, y mirar lo justo que va aquí. Esto va muy justo. Se acumularían gases aquí y tendríamos un proyectil en potencia, que esto podría hacer que salga disparado el pulsador, o en un caso más grave, que esto llegue a reventar. ¿Vale? Así que creo que ha quedado bastante claro el por qué, en qué dirección se coloca el positivo y el por qué. Creo que no tengo nada más que decir acerca de la colocación de las baterías. Vamos. Otro capítulo. Vamos a llamarlo capítulo número 3. Capítulo número 3. ¿Por qué? ¿Qué baterías usar? ¿Qué baterías usar? Esto es una pregunta recurrente en todo vapeador. ¿Qué baterías se usan? Me estoy dejando, por cierto, muy al lado
Pero bueno, es que eso es un mod bastante seguro. En fin, ¿qué baterías usar? Es que es una pregunta muy recurrente. Vamos a ver. Baterías recomendadas por mí. VTC 6. Bueno, a ver, vamos a poner un par de categorías. Para hacer el ganso, para hacer el burro y para mover resistencias un poco grandes, incluso resistencias muy bajas, recomiendo las VTC 5, VTC 6, a ser posible. Cualquiera de las dos están bastante bien. Incluso unas MXJO. Baterías bastante decentes para el supón, para hacer el burro con ellas. Y si me apuras un poco, incluso, perdón, estas son 25R. Pensaba que estas eran unas Simrain, pero no. Vale. Pues eso, hay unas Simrain que también están marcadas con 35 amperios de continuo, 45 de pico, que también son recomendables para hacer un poco el ganso, aunque no entregan tanta potencia como yo esperaría. En fin, pero se pueden usar, no se calientan y no dan problemas. Estoy hablando, por supuesto, de baterías que yo he probado y que yo tengo. Baterías para unas resistencias más normales. Las otras vamos a decir que sean las que estoy hablando antes, son resistencias, pues por ejemplo, para el coil, resistencias de 0.10, 0.15, de 0.20 hacia abajo. Vamos a decir que son de 0.20 hacia abajo. O resistencias, como puede ser el caso de esta, que son resistencias muy gordas. ¿Vale? Esto es una 0.3, pero es una resistencia con un hilo muy gordo que necesita tirar un poco de potencia y necesita pues, una VTC6 para moverlas. Estas, simplemente lo de las VTC6 con este resistencias, simplemente es por tema de moverlas, no por se van a calentar, no van a dar problemas. Es por tema de mover esas resistencias. De 0.20 hacia abajo, pues eso, VTC6, VTC5, MXJO, incluso unas Simrain, las que he dicho son doradas, están etiquetadas con 35 amperios de continuo, 45 de descarga máxima de pico. No son reales, pero las he probado y van bastante bien. Resistencias por encima de 0.20. Unas Samsung 25R, como por ejemplo son estas. No se ve el etiquetado, se ha borrado. Ahí, bueno. Como por ejemplo son estas. Son unas baterías muy aconsejables. Son baterías que funcionan muy bien. Son baterías seguras y no tienen ningún problema. ¿Vale? Yo recomiendo esas 4 baterías. Sobre todo estas no son muy caras, se pueden encontrar fácilmente y son baterías bastante seguras tanto para electrónicos como para mecánicos, siempre y cuando no hagas el ganso con ellas. ¿Qué más? ¿Cuánto te va a durar una batería? Me habrías preguntado también mucho, ¿cuánto va a durar una batería? Que es que creo que una batería, he oído por ahí que se dura media hora. Sí, una batería te puede durar media hora, es cierto. Te puede durar media hora siempre que si utilizas resistencias muy bajas. Yo tenía por aquí un atomizador que no sé qué he hecho con él. Bueno, incluso este mismo. Este atomizador lleva unas resistencias de Fused Clapton en Parallel Coil. Son resistencias bajas y consumen muchísima batería. Y te pueden durar una batería, una VTC6, puede durar aquí 1 hora y media, más o menos. Si te bajas más la resistencia, que tengo un atomizador por ahí que no sé dónde leches está ahora mismo, que lleva una Parallel Coil, esa pues se chuparía la batería, una VTC6, estoy hablando siempre en base de VTC6, se la chuparía en 1 hora. ¿Es necesario llevar unas resistencias tan bajas? Bueno, pues si quieres hacer vaporadas, sí. Si quieres hacer el gansito un poco, pues hacer vaporadas, cloud chasing, pues sí, necesitas baterías, necesitas llevar baterías y esas cosas, y gastar mucha batería. No sé qué más iba a decir, porque me estoy perdiendo. No es que porque estoy colocando, es que no sé por qué, pero no, se me está... No sé qué iba a decir. Se me ha ido un poco la pinza, perdonadme. Pues eso, puedes sacar con resistencias normales, una resistencia, por ejemplo, os voy a decir
una que yo uso bastante, además en mecánicos, una Alien de Youde, las Alien de Youde, que creo que vienen 10 resistencias y sí, por ahí 10 resistencias y creo que valen 3 euros. La suelo utilizar mucho en mecánicos. Puedes hacerte una mañana con un mecánico perfectamente con esas resistencias y una batería. Además con un buen rendimiento, ya os lo digo. Esas resistencias para mecánicos a mí me gustan mucho. ¿Qué más deciros? Bueno, el consumo de batería va a repercutir siempre en la resistencia que pongamos. Esto es como todo, si en un mod electrónico vapeamos a 120 vatios, nos va a durar mucho menos la batería que si vapeamos a 70. Y eso va a depender de lo que bajemos la resistencia y del hilo que metamos en la resistencia. Si la resistencia es más baja si la resistencia es más baja va a consumir más batería que si una resistencia es más alta. Hay que buscar el equilibrio entre resistencia muy baja y demasiado hilo, y hay que buscar un equilibrio entre el hilo que vamos a usar, cantidad de hilo y ohmios de la resistencia, pues para tener, como os comento, una experiencia bastante agradable. Como os comento, ya os lo he dicho, para mí la mejor opción son las Alien de Youde. Son muy buenas, muy baratas y muy accesibles para todo el mundo. Otro tema, siguiendo con el tema de las baterías. ¿Cómo transportar estas baterías? Dame un segundo. Vale, pues como os comentaba, ¿cómo transportar esas baterías? Las baterías no se llevan en los bolsillos, no se llevan con unas llaves, no se llevan con unas monedas, no se llevan sueltas en los bolsillos. Mirad, eso es un estuche de 2 baterías. Esto es otro estuche de 2 baterías, que estos de hecho los daban en las Povey. Esto es otro estuche de 2 baterías. Metemos nuestra batería, metemos otra batería, cerramos y esto está seguro. Aquí no hay posibilidad de que... Incluso nos podemos llevar con las llaves, así. No hay posibilidad de que unas llaves nos hagan un corto, porque, ¿os lo creéis o no? Unas llaves pueden hacer contacto tanto en el positivo y en el negativo y ellas mismas hacen un cortocircuito. A mí me ha pasado, ¿vale? A mí me ha pasado. ¿Y cómo me di cuenta? Pues simplemente porque se calentaron las llaves, de hecho se calentó el aro que lleva el llavero y me quemé la pierna, noté calorcito en la pierna, en el bolsillo y dije, ¿qué cojones pasa aquí? Y lo saqué y ya está, no hubo más problema, pero podía haberlo prevenido llevando las baterías así. No ocupa mucho espacio, de hecho este es el estuche más pequeñito que tengo yo, no ocupa ningún espacio, es seguro y te puedes ahorrar muchos disgustos. Además esto, si no tienes de publicidad, como por ejemplo puede ser este, o si no tienes este que me viene con unas baterías, no eran esta marca, por cierto, no eran Fire, no sé qué baterías eran, pero viene con esta caja. La caja venía de regalo, hay que decirlo. ¿Veis? Estas baterías estas cajas valen 60 céntimos. Valen muy baratas, incluso menos de 60 céntimos, en tiendas chinas valen bastante menos, y te pueden quitar muchos problemas. Así que las baterías nunca, jamás sueltas en el bolsillo, por favor. Nunca, jamás, nunca, para nada. Bueno, después de este consejo amenaza mala leche, creo que no me dejo nada en el tintero, espero no dejarme nada en el tintero. Bueno, me puedo dejar en el tintero quizás algo que pueda decir de este mod, pero es que este mod es un mod que hemos dicho que es muy bruto, y es un mod que funciona con las 2 baterías en serie. Todos estos son una batería. Esto funciona con 2 baterías en serie, pero es el mod más seguro de los que hay en la mesa ahora mismo, funcionando con 2 baterías en serie. ¿Y por qué digo que es el mod más seguro? Porque este mod lleva protecciones electrónicas. Hace una entrega de potencia como si fuera cualquier otro mod mecánico con baterías, o sea, con baterías en serie, pero con sus respectivos controles electrónicos. Esto, la verdad es que es el más seguro que hay encima de la mesa ahora mismo. Y si alguien quiere iniciarse,
bueno, pues esto es un buen consejo, esto es un buen mod para iniciarse en el mundo de los mecánicos. Digo que es un buen consejo porque ahora mismo yo lo tengo puesto en serie, porque es que soy un poquillo brutico. Pero si queréis aprender con seguridad cómo funciona un mod mecánico, lo ponéis en paralelo. Y con esto, y digo que con seguridad, con esto podéis investigar vuestras resistencias. Podéis llegar a ver los límites, encontrar el equilibrio en las resistencias, lo que os comentaba antes de demasiado baja, mucho hilo, demasiado alta. Poniéndolo en paralelo vais a encontrar más o menos ese límite y vais a tener una curva de aprendizaje de una forma segura. En fin, si se me olvida algo, bueno, voy a salir del modo... Mierda, perdón. Voy a salir del modo macro y me despido. La de rato que llevaba hablando sin vapear, ¿verdad? En fin, perdonadme si el vídeo se ha hecho un poco largo, quizás un poco pesado, porque no he hecho más que hablar y enseñaros 4 tonterías. Pero creo que era necesario hacer este vídeo, creo que era necesario daros unos pequeños consejos, una pequeña guía. Seguramente, casi seguro, 100% seguro, que me he dejado muchas cosas, pero muchas además. He hablado de lo principal y yo tengo un problema. Si me pongo a hablar de algo me puedo enrollar mucho. Intento cortarme a mí mismo y muchas veces pues me dejo cosas por cortarme o por no querer hacer un vídeo demasiado largo y pesado. Si tenéis más dudas, si queréis más... vamos a hacer una sección, venga. Me voy a inventar así, me he sacado de la manga, una sección. Preguntas y respuestas. Hacerme una pregunta en el... bueno, hacerme preguntas en los comentarios de este tema, o de lo que os dé la gana, y yo haré un vídeo que se va a llamar PIR, y lo publicaré. Hacerme la pregunta en el comentario y yo publicaré un vídeo diciendo Pepito Fulanito me ha preguntado que qué tal son las baterías MXJ tal, por ejemplo, ¿vale? O las baterías AVT, por ejemplo. Y yo en el siguiente vídeo, que voy a titular así, PIR, os responderé. Os nombraré a vosotros, os nombraré la pregunta y daré la respuesta. Si no conozco esa respuesta, no os preocupéis, busco información. O sea, en vez de buscar a vosotros, os lo busco yo, no os preocupéis. Venga, me apetece hacer eso, me apetece hacer una sección que se llama así, preguntas y respuestas. Os repito, si me he dejado cosas, hacer eso, dejármelos en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, creo que ya me voy a despedir porque me enrollo mucho. Si os ha gustado el vídeo... bueno, seguro que alguno tiene curiosidad de lo que hay aquí, ¿verdad? No, esto es de otro vídeo. Calla. Olvidaros. En fin, que... eso. Que como siempre os dejo aquí mi logo. Suscribiros, darle a like, comentar y nos vemos en la siguiente vídeo, tutorial, revisión, llamémoslo lo que queráis. Hasta la próxima. ¡Chao!